Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A punto de cerrar el mes de septiembre, en Canarias se ha logrado estabilizar el número de contagios por la COVID-19. En los últimos días las islas han estado por debajo de los 200 contagios diarios, excepto este viernes. El gobierno no tiene previsto de momento levantar las restricciones, pero sin embargo sí que se plantea ir adaptándolas a las circunstancias de cada isla. Uno de los parámetros que los especialistas consideran fundamentales para hacer seguimiento de la expansión de la pandemia es la incidencia acumulada, es decir, el número de contagios diagnosticados por cada 100.000 habitantes. En las islas, la de los últimos 7 días es de 53, mientras que a principios de mes se llegó a los 106. Datos esperanzadores y que llaman al optimismo, aunque no hay que bajar la guardia. Esta semana se han producido los primeros casos positivos en los centros educativos de las islas. La Consejería de Educación ha confirmado que de los más de 1.000 centros educativos que hay en Canarias, 75 registran algún positivo. Hay 54 alumnos afectados y 32 docentes. Para contener la propagación del virus, en los centros del archipiélago se han instalado los denominados grupos de convivencia estables, más conocidos como grupos burbuja. Pero, ¿qué es realmente? Se hace con alumnos de infantil y primaria. Se establecen clases de un máximo de 25 alumnos. Pueden jugar y sociabilizar entre ellos sin necesidad de mantener el 1,5 metros de distancia. Eso sí, no pueden mezclarse con otras clases, solo con los mismos de su grupo, y para ello cuentan con un horario de recreo propio, aseos y comedor. Y ante un caso positivo, vemos cómo ha sido el protocolo de actuación. Se aísla a todos los contactos estrechos. Esto implica, por tanto, que toda la clase se marcha a casa, en principio durante los próximos 14 días. La familia, salvo la del alumno que ha dado positivo, no deben guardar cuarentena. En los días posteriores, a toda la clase se le va a practicar como mínimo una PCR, aunque se intentará realizar otra PCR más. Si ambas dieran un resultado negativo, entonces Educación podría decidir el regreso a las aulas de todos los alumnos, aunque no se hayan cumplido los 14 días de cuarentena. La delegación del Gobierno en Canarias ha empezado a distribuir esta semana más de 700.000 mascarillas para las familias más necesitadas. El objetivo es darle protección y fortalecernos todos frente al virus. Les recordamos la importancia de hacer un buen uso de la mascarilla. Antes que nada hay que tener una buena higiene de manos, fundamental para su colocación. Siempre es mejor con agua y jabón, pero si no lo tenemos a mano utilizaremos gel hidroalcohólico. Una vez desinfectadas, cubrimos la boca y nariz con la mascarilla con ayuda de los elásticos, sin dejar espacios entre nuestra cara y la propia mascarilla. Hay que evitar tocarla mientras la usamos, cambiarla cuando se humedezca y no volver a usarla. Cuando nos la vayamos a quitar tampoco debemos tocar la parte delantera. Es importante recordar que las mascarillas usadas van al contenedor de los orgánicos porque no pueden reciclarse y al terminar hay que volver a lavarse las manos. La COVID ha cambiado nuestra forma de trabajar y la organización de las empresas. 6 meses después de que el teletrabajo se generalizara esta semana, ha sido aprobada la nueva ley que lo regula y que entrará en vigor el próximo 13 de octubre. Se considerará teletrabajo cuando en un periodo de 3 meses, al menos el 30% de la jornada se realice desde casa. El texto recoge que será reversible y voluntario y debe haber un acuerdo entre las partes antes de comenzar a desempeñar las tareas. El salario y las condiciones laborales serán las mismas que con el trabajo presencial y será la empresa la que cubra los gastos derivados del teletrabajo. El despido por no adaptarse queda totalmente prohibido. Para hacer frente a la crisis que nos ha dejado la pandemia, el Consejo de Gobierno ha aprobado un plan para la reactivación social y económica de Canarias. Está previsto que se le dé luz verde la próxima semana. La idea es que ese documento, consensuado con administraciones públicas, partidos políticos y agentes económicos y sociales, sea remitido al Parlamento para su aprobación definitiva. El plan recoge un conjunto de medidas con partidas ya fijas para este año que suman un total de 1.425 millones de euros. De 2021 a 2023 se calcula que esa ficha financiera podría alcanzar los 4.300 millones de euros. Este año la inversión ascenderá a una partida global de 18.536 millones de euros. Es la suma de las aportaciones de las administraciones públicas y de los agentes privados. El Gobierno espera que durante el trámite parlamentario se sumen a este acuerdo PP y Ciudadanos, que no firmaron el documento. Y esta semana también hemos sido testigos del asesinato de una mujer por violencia de género. Es la tercera víctima en lo que llevamos de año en Canarias. No pudo superar las graves quemaduras que supuestamente le ocasionó su compañero. Su hija relató cómo pudo la víctima contar cómo ocurrieron los hechos.
la roció con gasolina y que la metió en una bañera y le prendió fuego. También esta semana se celebró el juicio por el crimen de Llurena López. La joven murió estrangulada hace 3 años en Telde, en Gran Canaria. El autor, confeso pareja de la fallecida, se enfrenta a entre 22 y 25 años de cárcel. Continúa la llegada de cayucos y pateras al archipiélago. Según datos del Ministerio del Interior, a 15 de septiembre ya han llegado a nuestras islas más de 5.000 inmigrantes, 6 veces más que en el mismo periodo de 2019. La cifra real en estos momentos es mayor tras la llegada de los últimos días. Esta semana se ha acordado reabrir el CIE de Tenerife y Gran Canaria, cerrados desde el estado de alarma, y lo hacen con la perspectiva de que se utilicen de nuevo para devolver a los migrantes que llegan en patera a las islas, a los países desde donde salieron. España cuenta con convenios internacionales de devolución de inmigrantes irregulares con Marruecos, Mauritania y Senegal. Se quedan ahora con un resumen de las noticias más destacadas de la semana, elaboradas por nuestros compañeros de los servicios informativos. Se aplana la curva de contagios por la COVID-19 aquí en Canarias, pero también la incidencia acumulada en 7 días. Fíjense, a principios de septiembre había 106 casos por cada 100.000 habitantes, hace una semana 67 y a día de hoy esa cifra es de 53 positivos por cada 100.000 habitantes, un dato que acerca la vuelta del turismo. Esto es un muy buen dato cuando hemos estado en más de 100 y nos acercamos a esa cifra de 50 positivos por 100.000 habitantes que hace que Alemania permita recomendar el viajar a los destinos que están por debajo de esos parámetros. La COVID dejó al turismo en la UCI, como demuestra esta imagen del aeropuerto de Gran Canaria totalmente vacío. En Bruselas se negocia la instalación de corredores seguros que salvarían la temporada de invierno. Que este es sobre todo el caso de las Islas Baleares, de las Islas Canarias, donde nos estamos de alguna manera focalizando con prioridad. En La Gomera, en la terminal de pasajeros del puerto de Vueltas en Valle Gran Rey, han instalado una cabina de desinfección automática. Solo con pasar durante 15 segundos a través de ella se eliminará restos del virus de la ropa y el calzado. Así se preparan en La Gomera para que la temporada de cruceros, que comienza el 18 de noviembre, sea segura. Es la tecnología y la investigación para luchar contra el virus. En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria estudian cómo, una vez contagiados, el coronavirus ataca a una proteína de nuestro organismo, la AC2. Es una proteína que es beneficioso, curiosamente, que esté elevada, ¿vale? Sobre todo en el pulmón. Pero lo que ocurre es que si uno tiene mucha de esta proteína, pues podría ser que eso facilitara el desarrollo de COVID. Otro estudio con sello canario que está dando la vuelta al mundo asegura que la genética y el sistema inmune son decisivos para demostrar por qué algunos pacientes se enferman gravemente de COVID-19. Nuestro sistema inmunológico en alguna gente está produciendo anticuerpos en vez de contra agentes externos, ha producido anticuerpos frente a componentes del propio organismo. Esta actividad, que está de alguna manera alterada en estos pacientes, podría de alguna manera repararse con fármacos que ya existen en el mercado. Y quienes han superado la enfermedad son los 50 voluntarios que participan en un ensayo clínico en el Hospital Universitario de Canarias. Su plasma puede salvar vidas. Supuestamente tienen anticuerpos en ese plasma y poder dárselo a los pacientes infectados para, a través de una inmunidad pasiva, poder ayudar a disminuir los síntomas. Y mientras eso ocurre en los hospitales, en las depuradoras de Las Palmas de Gran Canaria y Adeje, en Tenerife, han detectado casos de coronavirus en las aguas que entran a las plantas y que tras un tratamiento salen totalmente limpias. El 95% de las aguas residuales llegan a esta estación depuradora, pues que el agua residual entre dando positivo ya era esperado, por así decirlo. Hasta 700.000 mascarillas distribuyó la delegación de gobierno esta semana. Hay que reducir los contagios como sea y para ello, por ejemplo en Tejeda, en Gran Canaria, recomiendan evitar salir a las calles. Sabíamos que iba a llegar, pero entre más tarde mejor. Lo que no esperamos que se expandiera tan fuerte como lo ha hecho, en 4 puntos distintos del municipio de una manera muy agresiva. Limpieza a fondo en la piscina municipal de Ingenio para evitar contagios tras detectar un positivo entre los usuarios, una persona que permanece en cuarentena. Precisamente esta semana la Comisión de Salud Pública acortó el aislamiento para aquellos que han mantenido contacto estrecho con positivos.
Se puede reducir la cuarentena a 10 días si en el 10º día hay una PCR, se les hace una PCR y esta sale negativa. Cuarentena como la que siguen ahora mismo 54 alumnos y 32 profesores que han dado positivo por la COVID-19. De los 13.000 grupos escolares que hay en las islas, se han tenido que cerrar 20 de educación infantil y primaria y 3 en secundaria. Educación explicó ayer que no se están cerrando los grupos burbuja cuando se detecta un positivo, sino que se repite la prueba y quienes den negativo pueden volver a clase. Mientras tanto, en el Hospital Insular de Gran Canaria, donde continúan activos 4 brotes que afectan a 53 personas, ya han dado con el origen de uno de ellos, el de la planta 10 Sur. Se debe al incumplimiento de las medidas de protección por parte de un familiar de uno de los pacientes antes de que se prohibieran las visitas al centro hospitalario. Esta semana el Hierro levantaba las restricciones que tuvieron que implantarse tras el aumento de los contagios hace ahora 15 días. Dejamos atrás una semana especialmente activa políticamente hablando. Comenzábamos el lunes con la noticia de esa reunión entre el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El objetivo, unificar esfuerzos para doblegar la curva de contagios que afecta a la capital de España. En Canarias hemos visto cómo se ha seguido trabajando por parte del Ejecutivo Regional en ese plan de reactivación económica y social para combatir los efectos negativos del COVID-19 en el archipiélago. Un documento que recoge las aportaciones de empresarios, administraciones públicas y los diferentes partidos políticos que han firmado dicho documento. Algunos temas como la aprobación del Real Decreto Ley que regula el teletrabajo en nuestro país o la vuelta a las aulas relacionado con la incidencia del COVID-19 son otras de las noticias destacadas de toda esta semana. La reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido como resultado la creación del grupo COVID, formado por expertos sanitarios de ambas administraciones. Todo ello con el objetivo de frenar los contagios en la comunidad. Nuestra voluntad, la voluntad del Gobierno de España, es respetar el ámbito competencial de todas las comunidades autónomas. Le ruego al Gobierno que con nuestra ayuda, con los medios de la comunidad y además con fórmulas creativas de colaboración, se puede conseguir testar quién entra en nuestro país. La sede de presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife acogió la reunión entre administraciones públicas, empresarios y los distintos partidos políticos firmantes del Pacto de Reactivación Económica y Social del archipiélago para recoger todas las aportaciones que forman ya parte de este documento prácticamente definitivo que servirá para minimizar los efectos negativos de la pandemia en Canarias y que cuenta con un presupuesto estimado de 5.700 millones de euros para los próximos 4 años. Ahora se realizarán reuniones pormenorizadas, individualizadas, con cada una de las organizaciones firmantes. Acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, sindicatos y patronal para la regulación del teletrabajo en nuestro país con el fin de evitar vacíos legales. Ni el trabajador puede imponer la opción del trabajo a distancia, ni la empresa puede imponerlo. También goza de carácter reversible y este carácter reversible igualmente es voluntario. Tanto los funcionarios como el personal laboral de la Administración estatal, autonómica y local también contarán con unas condiciones básicas de teletrabajo que quedarán plasmadas próximamente en un Real Decreto Ley. En un texto que es legislación básica, hablar de voluntariedad, hablar de reversibilidad, hablar, pues en definitiva, de cómo podemos seguir siendo pioneros, punta de lanza en la innovación en las administraciones públicas. En relación con la vuelta a las aulas, el Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley para instar al Ejecutivo Regional a reforzar los centros educativos. Los grupos parlamentarios solicitan que se implante la figura del enfermero o enfermera escolar, la contratación de más personal y la disminución del número de alumnos por aula. La consejera de Educación aseguró que los centros escolares de las islas son lugares seguros. 12.936 niños se les ha hecho la PCR, 1.500 profesores, 1.508 profesores también se les ha hecho, de manera que hemos, como les digo, un esfuerzo importante para la tranquilidad de todos, ¿no? La pandemia y la difícil situación sanitaria que atraviesa nuestro país continúa marcando la actualidad, también la de nuestras islas, en esta semana que ha sido especialmente intensa informativamente hablando. El Ministerio del Interior ha ordenado la reapertura de los centros de internamiento para extranjeros de Gran Canaria y Tenerife. Los CIES llevaban cerrados y vacíos desde el inicio del estado de alarma por una decisión judicial a raíz
de un brote de coronavirus detectado en este centro de Barranco Seco, ajeno a los internos. En total son unas 350 plazas que permitirán desahogar el campamento ubicado en el muelle de Arguineguín, donde aún esta semana centenares de migrantes dormían bajo carpas ante la falta de una red de acogida estable. Todo esto en una semana y en un mes en el que el número de personas llegadas a través de esta ruta atlántica representan el 30% del total de migrantes que han llegado en lo que llevamos de año. Arrancaba la semana con el rescate por parte de Salvamento Marítimo de 224 personas en el mar a bordo de 12 embarcaciones. Son trasladados a este muelle de Arguineguín que vuelve a estar saturado. Tuvimos un parón así de 2-3 días y ha vuelto otra vez con la mar en calma que tenemos ahora. Aquí duermen y pasan las horas 229 migrantes. Sigue sin aparecer plazas humanitarias para alojarlos. La llegada de migrantes supera la media de 74 personas diarias llegadas en septiembre. Tenemos que ir a espacios de titularidad del Gobierno de España, espacios militares y de otra índole, y tenemos que arbitrar mecanismos de repatriación, preservando los derechos humanos. Coincidimos desde el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria en la necesidad de que se deriven las personas que están llegando en estos momentos a nuestra isla, a otros lugares de la península y del continente. Es la misma solicitud realizada por el Pleno del Parlamento al Gobierno español, que ordena la reapertura de los CIES del archipiélago, 6 meses después de su cierre por orden judicial tras un brote en el centro de internamiento de Barranco Seco, en Gran Canaria. Estos espacios cuentan con 350 plazas. Como instalación que permitiría la retención y la posterior repatriación a los países con los que hay acuerdo. Esa es una buena noticia porque al final es parte también de la gestión migratoria, de tener la posibilidad de repatriaciones. Mientras, la tendencia de Europa se dirige a un mayor control fronterizo. Es lo que se desprende de la reforma de la política de migración y asilo presentada esta semana por la Comisión Europea. El documento aboga por reforzar las fronteras y eliminar las cuotas obligatorias de acogida de refugiados. La Comisión propone que esa acogida sea voluntaria y apuesta por agilizar las expulsiones. Las ONGs rechazan el pacto, temen que aumenten las devoluciones en caliente y las deportaciones. Huyen porque en su lugar de origen las condiciones de vida han cambiado drásticamente. Ha cambiado el clima, ha cambiado la seguridad, es decir, no huyen del conflicto per se, sino huyen de lo que generan los conflictos. Y una de las cosas que generan los conflictos es no poder tener condiciones de vida que garanticen tu comida en tu lugar de origen. Viene la salvamar ahora. Llegan en embarcaciones avistadas, como en este caso por pescadores frente a la costa tinerfeña de Güímar. Otros no lo consiguen, como los 15 migrantes que llegaron muertos el pasado 20 de agosto. Esta semana hemos sabido que perdieron la vida entre 8 y 10 días antes de su localización. Según la autopsia, murieron de hambre y sed en la ruta atlántica, la más peligrosa de Europa. 1.066 mujeres han sido asesinadas en España en el contexto de la violencia de género desde 2003, desde que existen datos. En Tenerife, esta semana una mujer ha fallecido a causa de las lesiones provocadas por una explosión. El presunto autor es su compañero de piso. En Gran Canaria, 6 hombres se han sentado en el banquillo de los acusados, 4 por abusos a menores y 2 por un asesinato machista. Y todo ello en la semana en la que se ha conmemorado el Día Internacional contra la Explotación Sexual. Fue él quien provocó la explosión en la vivienda que compartían en La Laguna, en Tenerife. Eso fue lo que pudo relatar Ramona, de 50 años, a la policía antes de ingresar en el hospital en estado crítico. La roció con gasolina y que la metió en una bañera y le prendió fuego. Ramona falleció a causa de las heridas. Es la tercera víctima mortal de la violencia de género en Canarias en lo que va de año. Él pensó que era de su propiedad. Otro asesinato machista sentaba a 2 hombres en el banquillo de los acusados. La Fiscalía pide 22 años de prisión para José Gil. Lo acusa de estrangular a Llurena hasta matarla en 2017. Es verdad que la maté, sí. Y provoqué la muerte. Pero jamás vivió ni controlada, ni que le escuchaba por las conversaciones. Ella siempre yo la gana. Desde el momento 1 que este señor me dice a mí, José, hice esto, yo le dije, tira para comisaría ya. Su amigo se enfrenta a 3 años de cárcel. Está acusado de un delito de encubrimiento. La investigación policial concluye que el autor confeso de los hechos no actuó solo al deshacerse del cadáver. Son llamadas y mensajes indicativos de que estaban juntos. Estaban juntos, sí.
Un juicio con jurado popular por el asesinato de una mujer de 23 años que había manifestado su intención de dejar a su pareja. Cada vez que yo llamaba a mi hija o mi hija me llamaba, en ese momento, en ese año que estuvo fuera de casa, yo me daba cuenta que tenía las manos libres. Él me dijo, yo la mato. 1.066 mujeres han sido asesinadas en el contexto de la violencia de género en España desde 2003. Desde que existen datos, se repiten los minutos de silencio. Sí, hoy han declarado las 3 víctimas, 2 de ellas eran residentes de un centro de menores. También se ha celebrado un juicio contra 4 hombres acusados de varios delitos de abusos sexuales continuados a menores, y todo ello en la semana en la que se ha conmemorado el Día Internacional contra la Explotación Sexual. Si nos alquilamos un par de pipas del puticlub y ya triunfamos. Con esta campaña, el Instituto Canario de Igualdad quiere recordar que las mujeres no son mercancía. Paso de abusar de nadie. Son hombres socializados en una cultura que aún hoy les enseña que pueden acceder a los cuerpos de las mujeres por un módico precio. Y con este manual, el programa Daniela Oblatas quiere ofrecer una guía sobre cómo abordar el sistema prostitucional. Muchas veces los términos con los que se refieren a ellas no solo generan confusión, sino generan dolor. Es obvio la necesidad de que los y las profesionales que nos dedicamos a los medios de comunicación aprendamos a cómo afrontarlo. Esta semana también se han llevado a cabo las jornadas de sensibilización sobre la trata con fines de explotación sexual. Se estima que en Canarias unas 3.000 mujeres son víctimas de este delito. Vamos a resumir a continuación los sucesos de la semana en Canarias, incidentes que han ocurrido en las carreteras, en el monte o también relacionados con animales, aunque queremos destacar varios que se han producido en el mar, donde incluso en Lanzarote un hombre perdía la vida. Presten atención a las imágenes que van a ver a continuación. Afortunadamente quedaron en un susto, pero la imprudencia es muy grave. Es Puerto Rico, en Gran Canaria. Un motorista acuático sembró el miedo entre los bañistas al dirigirse a la orilla a alta velocidad. Ante las recriminaciones de los usuarios, continuó acelerando, poniendo en peligro la seguridad de las personas. Después se reunió con varios jóvenes que iban a bordo de 2 embarcaciones sin mascarilla y sin cumplir las medidas de seguridad. La Guardia Civil les ha interpuesto 46 denuncias administrativas. El mar nos deja muchos fallecidos cada año por ahogamientos. El último, un hombre de 55 años en la costa de Janubio, en Lanzarote. Este es el momento en el que su cuerpo sin vida era recuperado del agua. Este otro caso de ahogamiento en la playa de Las Vistas, al sur de Tenerife, se quedó afortunadamente en un susto. Un grupo de socorristas y buceadores llegaron a tiempo de sacar a la mujer del agua y salvarle la vida. Y otro rescate también en Tenerife, en un barranco de Santiago del Teide. El hombre, que se precipitó accidentalmente, se encuentra en estado grave por las heridas que sufrió. Tuvo que intervenir el helicóptero del GES y también los bomberos. Grave se encuentra también un joven de 15 años que fue atropellado en este paso de peatones del barrio de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife, cuando iba al instituto. Quedó atrapado en los bajos del coche, por lo que se precisó de la presencia de efectivos de 2 camiones de bomberos para poder excarcelarlo. Otra temeridad, esta vez en la carretera. Este conductor realizó un trompo e invadió el carril de sentido contrario. A punto estuvo una motocicleta de impactar con él. La Guardia Civil ya lo ha identificado. Y ahora fíjense en esta imagen, no es ficción. La conductora introdujo por accidente su vehículo en el interior de este supermercado en Santo Domingo de Garafía, en La Palma. Afortunadamente no hay daños personales. Estas imágenes que ven son del incendio forestal declarado en el municipio de Tijarafe, en La Palma, el pasado 8 de septiembre. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 38 años y nacionalidad eslovaca que está siendo investigado como posible autor de este fuego. Esta semana también se han producido varios sucesos relacionados con animales. Una protectora de La Palma denunció el hallazgo de varios sacos con cadáveres en el refugio del Pilar. Y en su interior han podido concretar la aparición de al menos un perro de caza, un podenco, mientras que en otras de las bolsas se han encontrado un número indeterminado de conejos. Un cepo,
Aquí tenemos otro. Son trampas que unos cazadores encontraron en una finca, también en La Palma, después de que sus perros quedaran atrapados y sufrieran heridas en las patas. Su uso está prohibido y la Guardia Civil ya investiga al dueño del terreno. Y a disposición judicial han pasado ya los detenidos por la desaparición de José Delgado, el taxista de Teror, que se vio con vida por última vez el 8 de diciembre de 2019. Son su mujer, su hijastro y su cuñado. La Guardia Civil continúa rastreando varias zonas del municipio en busca del cuerpo. La investigación está bajo secreto. A punto del colapso, así definen los profesionales del sector del espectáculo y también de la realización de eventos la situación que están atravesando laboralmente a raíz de la pandemia. Agrupados y bajo el lema de alerta roja han hecho manifestaciones y actividades por todo el país para visibilizar su problemática. Recordemos que en Canarias más de 25.000 empresas viven directamente de las producciones del sector. La gente está muy desesperada, o sea, el dinero que estaba destinado a cultura se destinaba a servicios sociales y al final nosotros vamos a tenerlos que acoger a servicios sociales. Tanto los equipos técnicos como muchísima gente que participa en todo esto, o sea, hay desde taquilleros hasta gente que limpia los teatros, hay muchísima gente afectada, no solo los técnicos, no solo los artistas. Al borde del colapso, así definen la situación todos los implicados en el sector del espectáculo. Agrupados en el movimiento Alerta Roja, han realizado diferentes manifestaciones por todo el país, pidiendo una regulación que preserve sus derechos. Tanto los equipos técnicos como muchísima gente que participa en todo esto, o sea, hay desde taquilleros hasta gente que limpia los teatros. No hay cifras exactas, pero sí que se habla del 3,8% del PIB y 25.000 puestos de trabajo solo en Canarias, unos 700.000 a nivel nacional, pero claro, esto realmente no está censado porque no tenemos exactamente epígrafes específicos, no tenemos un convenio colectivo específico. Recordemos que somos uno de los sectores menos visibilizados de todos los sectores, no estamos reconocidos como industria, siempre lo hemos hecho, bueno, fuimos los primeros en caer y los últimos en levantarnos. Este movimiento, como decía, era europeo y se han planificado varias acciones. La primera fase era alerta roja, luego vendrá otra fase que será, el movimiento se llama Hacemos Eventos y luego la segunda fase será Estamos Unidos, ¿vale? Con diferentes manifestaciones o diferentes acciones. Hay una movilización de iluminar edificios en rojo y demás, también estaremos ahí presentes. Una situación similar viven los organizadores de bodas y eventos. Las agendas se llenaron de cancelaciones y los recintos se quedaron vacíos. Cientos de profesionales viven en una incertidumbre perpetua. Complicado, o sea, han cambiado los BOC los viernes por la noche, teniendo bodas los fines de semana, la cantidad de gastos que eso genera. Cuando tú paras una boda en seco de un día para otro, hay mucho dinero detrás que ya se ha invertido y esto no es, yo siempre lo digo, esto no es un concierto que te devuelven la entrada y ya no pasa nada. Los jardines de Francia en la Orotava han pasado de celebrar hasta 45 bodas al año a tener solo 6 y no saben aún si serán viables. Nosotros no nos podemos reinventar. Yo entiendo que hay mucha gente de muchos sectores que sí pueden reinventarse, pero nosotros no. La misma incertidumbre viven los organizadores de eventos y bodas, de ahí la necesidad de hacer un frente común para que su experiencia sirva a las instituciones a la hora de legislar. De tener una voz común, ¿no? de asociarnos, porque este sector de bodas y eventos en particular también no está representado, pero que se sienten con nosotros, que entiendan cómo funciona nuestro negocio y que nos saquen una normativa que nos permita trabajar. Nosotros somos los más interesados en trabajar con seguridad. El sector demanda una normativa que se adapte a sus especificidades y circunstancias sin perder de vista las garantías sanitarias. La diversidad de nuestro talento ha sido el tema del programa de esta semana Canarias es Cultura. Como protagonista, Suleimán Magasuba, un joven diseñador nacido en Mali que ha desarrollado su carrera aquí en el archipiélago. Llegó cuando solo era un niño en patera, sin saber leer ni escribir. Su vida es ejemplo de superación y de esperanza, y su trabajo, su obra, como la de otros muchos artistas instalados aquí, es ya parte de la cultura rica y variada de esta tierra. Yo lo veo algo normal, lo que pasa, algo normal pero trágico, porque yo sé que mientras hay pobreza en África no van a parar de venir, porque Europa lo que tiene que hacer es intentar ayudar a África
pero de corazón, no de sus intereses. La historia de Suleimán es la de tantos otros niños en todo el mundo que han tenido que jugarse la vida para buscar un futuro mejor. Él lo encontró aquí, en Canarias, a donde llegó en patera cuando era solo un niño. Cuando llegué no tenía estudio, nada, y entonces tenía espina de no tener estudio. En pocos años consiguió terminar la ESO, el bachillerato y se tituló como guía turístico y diseñador. En ese camino tuvieron mucho que ver Pilar y Juan. Hemos compartido nuestra vida con Suleimán, ¿no? Ha sido una relación absolutamente maravillosa. Pues Suleimán es un talento, como tantos. O sea, yo una de las cosas que lamento profundamente es cómo despreciamos el talento. Hay que tener en cuenta que quienes vienen son gente muy lista, ¿no? Son gente preparada en algunos casos y si no han podido estudiar, absolutamente despiertos, ¿no? Ningún imbécil se mete en pateras, ¿no? Ellos me han ayudado bastante, mucho, son mi familia porque son ellos que me han apoyado siempre, son personas maravillosas. Así fue como Suleimán empezó a soñar con el gran viaje, cuando su infancia empezó a fumarse. Sobre ese viaje en patera, también de un niño, escribió Antonio Lozano su libro Me llamo Suleimán, que se convirtió también en obra de teatro. Una historia como la de tantos millones de personas que a lo largo de los siglos se han visto obligados a emigrar. El hambre de la posguerra empuja a 9.000 canarios a emigrar a Venezuela entre 1948 y 1950 del siglo XX. Aquí en San Cristóbal, donde estamos, por ejemplo, salían barcas pequeñas con pasajeros a abordar el barco y continuar el viaje. Huyendo del puerto para que la Guardia Civil no lo cogiera porque no tenía papeles o no tenía historia. Inmigrantes ilegales a bordo de veleros fantasmas, los cayucos de ahora, también conocidos como barcos de la ilusión. Canarios que se convirtieron en valores para esos países de acogida, como ahora lo ha hecho Suleimán, un canario con talento que tiene ya su propia marca que une los colores de África y Europa. Él y otros artistas llegados de todos los puntos del mundo son parte de la cultura, pero también de la riqueza y la diversidad que dan valor a esta tierra. Nos despedimos aquí, se quedan ahora con toda la actualidad en el Telenoticias Fin de Semana. Pueden seguirnos a través de las redes sociales y en nuestra página web. Que pasen un buen fin de semana. Adiós.